Durante mucho tiempo nos contaron una historia lineal sobre nuestros orígenes. Éramos cazadores-recolectores, vagando por vastas llanuras, sobreviviendo apenas, hasta que lentamente, casi por accidente, aprendimos a sembrar y domesticar animales. Desde allí, nos dijeron, nacieron las primeras civilizaciones. Pero, ¿y si esta historia no fuera completa? ¿Y si hubiera existido una civilización avanzada mucho antes de lo que jamás imaginamos? Una civilización que floreció en la última edad de hielo y fue casi completamente borrada por un cataclismo planetario. Esta es la hipótesis de Graham Hancock, que ha desafiado a la arqueología tradicional, proponiendo que nuestra historia podría ser mucho más profunda, más compleja y más extraordinaria de lo que jamás creímos. Algo en el relato tradicional nunca terminó de encajar. Si el Homo sapiens anatómicamente moderno existe desde hace más de 300.000 años, ¿por qué no vimos civilizaciones surgidas mucho antes? Nuestros ancestros tenían cerebros prácticamente idénticos a los nuestros, capacidades intelectuales iguales o incluso superiores. Y sin embargo, durante cientos de miles de años, aparentemente, no hicimos mucho más que recolectar frutos y cazar animales. ¿Por qué ese enorme vacío de creatividad? ¿Qué impidió el surgimiento de sociedades complejas durante tanto tiempo? Las evidencias tradicionales aseguran que solo después del fin de la última glaciación, hace unos 12.000 años, comenzamos a ver los primeros signos de civilización. En Turquía, en Göbekli Tepe, emergieron estructuras monumentales que desafiaban todo lo que sabíamos sobre la antigüedad. Y más tarde, en Sumeria, Egipto, el Valle del Indo y China, florecieron los grandes focos de civilización casi simultáneamente. ¿Una simple coincidencia? ¿O la huella persistente de un conocimiento heredado de una civilización anterior, olvidada por el tiempo? Durante el último gran cataclismo, conocido como el evento Younger Dryas, la Tierra fue azotada por un fenómeno de extinción masiva. Gigantescos animales desaparecieron de la faz del planeta. Las temperaturas descendieron brutalmente y luego subieron de forma abrupta. En este escenario de devastación global, gran parte de la humanidad habría sido aniquilada. Pero, ¿y si algunos sobrevivientes de una civilización avanzada hubieran logrado preservar fragmentos de su conocimiento, repartiéndolo entre las culturas que apenas emergían de la oscuridad? Los datos nos hablan de un surgimiento casi simultáneo de civilizaciones en distintos puntos del globo. Hace aproximadamente 6.000 años, de manera casi milagrosa, vemos emerger ciudades planificadas, agricultura sofisticada, escritura, arquitectura monumental. En Sumeria, en Egipto, en el Valle del Indo, en el Río Amarillo. ¿Cómo puede ser que pueblos que supuestamente jamás se comunicaron entre sí desarrollaran avances tan similares en periodos tan cercanos? Si hasta ahora esta historia te ha atrapado, regálanos un like. No sabes cuánto nos ayuda a seguir trayendo más verdades olvidadas a la luz. Y luego está el misterio del yoga en el Valle del Indo. Se encontró un sello de hace más de 5.000 años que representa a un individuo en una postura avanzada de yoga, Mula Bandhasana, que requiere una extraordinaria flexibilidad y un profundo conocimiento de técnicas corporales. ¿Cuánto tiempo habría tomado desarrollar una práctica así de compleja? ¿Pudo haber surgido espontáneamente? ¿O era la herencia silenciosa de una sabiduría mucho más antigua?
Cada descubrimiento arqueológico parece abrir más preguntas que respuestas. ¿Cómo explicar las ciudades de Mohenjo-Daro y Harappa, con sus sistemas de drenaje, su planificación urbana precisa y sus estructuras en perfecta alineación? Estas no son obras de una sociedad primitiva aprendiendo sobre la marcha. Son los vestigios de una tradición de conocimiento avanzado aplicado con maestría. La hipótesis que emerge es fascinante y perturbadora. Durante la última edad de hielo, habría existido una civilización humana altamente desarrollada, con conocimientos en arquitectura, astronomía, navegación, agricultura y espiritualidad. Esta civilización habría sido destruida casi por completo por el cataclismo del Younger Dryas, dejando apenas rastros dispersos entre los sobrevivientes. Esos fragmentos, transmitidos oralmente o mediante símbolos, serían la chispa que encendió las futuras grandes civilizaciones conocidas. Y aquí surge un nuevo sobresalto, porque no solo hablamos de monumentos antiguos, hablamos de la posibilidad de una memoria colectiva transmitida a través de mitos y leyendas, el diluvio universal, los relatos de sabios que llegaron del mar, las historias de ciudades sumergidas. Y si estos mitos fueran ecos distorsionados de una tragedia real, grabada en el inconsciente de la humanidad, la ciencia oficial prefiere ver la historia como un progreso continuo y gradual, pero la evidencia no siempre encaja con ese modelo. No explica la súbita aparición de la arquitectura monumental ni la astronomía precisa en culturas que supuestamente recién aprendían a cultivar la tierra. ¿De dónde provenía esa capacidad de levantar megalitos de toneladas, alineados con precisión astronómica? ¿Cómo explicar que culturas separadas por océanos compartieran la obsesión por las estrellas, los calendarios solares y la construcción de pirámides? Cuando se examina el patrón, el rompecabezas se vuelve inquietante. Cada civilización antigua parece contener restos de un conocimiento que no tuvo tiempo de evolucionar localmente, como si hubieran heredado herramientas conceptuales ya maduras, aplicándolas a su propio contexto, adaptándolas a su entorno y necesidades. Desde los albores de nuestra historia, un enigma persiste en las arenas del tiempo. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos, barreras naturales y miles de años compartan relatos tan semejantes? ¿Coincidencia, imaginación o memoria de algo que el tiempo no ha logrado borrar del todo? Esta pregunta recorre toda la obra de Graham Hancock, especialmente en su libro Fingerprints of the Gods, las huellas de los dioses, donde propone una idea tan poderosa como desafiante. Hubo una civilización avanzada perdida, destruida por un cataclismo hace unos 12.800 años, cuyos sobrevivientes llevaron su conocimiento al mundo, no como dioses, sino como los últimos guardianes de un legado olvidado. En el antiguo Egipto, encontramos una de las pistas más antiguas y sugerentes. Allí se cuenta que Thoth, una entidad de sabiduría infinita, emergió entre los hombres para enseñarles los secretos de la astronomía, la medicina, la arquitectura y la escritura, no como un invento humano, sino como una dádiva, una herencia venida de otro tiempo, de otro lugar. Osiris, por su parte, es descrito como un ser que surgió de las aguas del Nilo después de un gran desastre, restaurando el orden y civilizando a los hombres. No es un relato aislado. Algo similar resuena en otros rincones del planeta.
A miles de kilómetros, en el corazón de Mesoamérica, los antiguos pueblos adoraban a Quetzalcóatl y Kukulcán, deidades descritas como hombres blancos y barbados que vinieron del mar. Se les atribuía haber enseñado las artes del calendario, la arquitectura, la astronomía y las normas éticas que regían sus sociedades. No eran conquistadores, sino maestros. No llegaban para dominar, sino para iluminar. La semejanza con las leyendas egipcias no puede pasar desapercibida para quien observe con ojos atentos. Más al sur, en las alturas de los Andes, los antiguos peruanos hablaban de Viracocha, el gran civilizador. Según los relatos, Viracocha surgió de las aguas del lago Titicaca tras un cataclismo que había sumido al mundo en el caos. Caminó entre los hombres, enseñándoles a construir caminos, canales y templos, antes de desaparecer hacia el oeste, prometiendo algún día regresar. Una historia poderosa, casi calcada en su esencia de aquellas que escuchamos en Egipto y Mesoamérica. Pero el eco de esta historia no termina allí. En las fértiles tierras de la antigua Sumeria se narra la leyenda de Oannes, una criatura mitad hombre, mitad pez, que emergió del mar para transmitir a los sumerios todo el conocimiento necesario para fundar una civilización: la escritura, las matemáticas, las leyes, la arquitectura. Los Apcayu, sus asistentes, continuarían esta obra, modelando el mundo antiguo como si estuvieran reconstruyendo lo que alguna vez se había perdido. Incluso en la India ancestral encontramos la figura de Manu, quien fue advertido por una entidad divina de un diluvio inminente. Salvado en un arca, como en tantas otras tradiciones, Manu recibió instrucciones detalladas sobre cómo reconstruir la humanidad después de la destrucción. Las semejanzas con el relato de Noé o con las tradiciones sumerias son tan numerosas que no pueden ser desestimadas sin más. Y en las islas más remotas del Pacífico, como en la isla de Pascua, los ancestros hablaban de seres venidos del mar, portadores del conocimiento para erigir los gigantescos Moai, una sabiduría que parecía surgir de la nada, en medio de la nada, como una chispa sobreviviente de un incendio olvidado. ¿Puede todo esto ser simplemente casualidad? Graham Hancock nos invita a mirar más allá del velo de lo evidente y a preguntarnos: ¿es posible que todas estas culturas estuvieran recordando fragmentos de una misma tragedia, de un mismo renacimiento? Que los grandes instructores que emergen de las aguas, enseñan las estrellas y desaparecen en la niebla del tiempo, sean los ecos de una civilización anterior, destruida, pero no del todo olvidada. Al final de su investigación, Hancock identifica varias coincidencias abrumadoras. Todas estas culturas relatan un gran cataclismo acuático, un diluvio, una inundación, una destrucción por agua. Todas hablan de seres civilizadores que emergen del mar o llegan después del desastre. En cada tradición, estos seres traen conocimientos avanzados de astronomía, arquitectura, agricultura y escritura. Los relatos describen seres físicamente distintos, a menudo como hombres barbados o de rasgos extranjeros. Cada civilización parece surgir súbitamente con un alto nivel de conocimiento, sin un desarrollo progresivo claro. Coincidencias que, cuando se unen, dibujan un mapa mucho más grande, un mosaico de memorias dispersas que, quizás, solo ahora comenzamos a comprender. Porque tal vez, bajo nuestras ciudades modernas, bajo el peso de los siglos
Y tras el olvido de generaciones incontables, aún persiste el susurro de aquellos que sobrevivieron al fin de su mundo. Otra revelación sacude la narrativa convencional: el fenómeno de Göbekli Tepe. Construido hace unos 11.600 años, mucho antes de la aparición de la agricultura a gran escala, este complejo monumental fue deliberadamente enterrado por sus propios constructores. ¿Por qué? ¿Qué estaban intentando proteger o esconder? ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? La civilización perdida de la era de hielo no habría sido global en el sentido moderno, pero sí habría mantenido redes de conocimiento, tal vez rutas marítimas o alianzas tribales extendidas. En ese mundo, ahora sumergido y erosionado por milenios de olvido, se gestaron los mitos que más tarde civilizaciones emergentes recordarían como inspiración sagrada. Pero el cataclismo no solo destruyó ciudades y conocimientos, también destruyó la memoria. Los supervivientes, dispersos y traumatizados, lucharon por conservar fragmentos de un mundo desaparecido. Esos fragmentos se mezclaron con nuevas experiencias, dando nacimiento a las tradiciones chamánicas, los relatos de sabiduría ancestral y las grandes epopeyas que sobreviven hasta hoy. Así, el concepto de civilización no surgió espontáneamente de la nada. Fue una reconstrucción incompleta, un intento desesperado de recuperar lo perdido. La agricultura, la arquitectura, las ciencias fueron redescubiertas a partir de destellos de un pasado glorioso que apenas podían comprender. La arqueología tradicional aún resiste esta hipótesis. Prefiere aferrarse a explicaciones lineales, cómodas, donde la humanidad simplemente avanza paso a paso. Pero en el fondo hay demasiados vacíos, demasiadas anomalías. ¿Por qué tantos mitos antiguos coinciden en describir un gran cataclismo, una edad dorada anterior, sabios que enseñaron artes y ciencias? ¿Simple coincidencia o testimonio velado de una verdad enterrada? Y así llegamos a la reflexión final. Tal vez no somos los primeros en mirar a las estrellas, en levantar templos, en buscar el sentido de nuestra existencia. Tal vez, en las profundidades del tiempo, otros caminaron antes que nosotros, construyeron, soñaron y fueron olvidados. La pregunta ya no es si existió una civilización perdida, sino ¿cuánto de ella queda aún por descubrir? ¿Cuánto de nuestra verdadera historia permanece bajo el polvo del tiempo, esperando ser revelado? Y quizá lo más perturbador de todo, ¿podría volver a ocurrir? Si este viaje por los ecos olvidados de la humanidad resonó contigo, te invito a darle like a este video y a suscribirte. Cada suscripción es un paso más para seguir desenterrando los secretos que el tiempo quiso ocultar. ¿Qué piensas tú sobre esta antigua memoria compartida? Déjamelo saber en los comentarios. Tu voz es parte fundamental de esta búsqueda. Juntos podemos seguir reconstruyendo las huellas invisibles de nuestro verdadero pasado.